Buenas noches con todos. El día de hoy se va a abordar un tema de suma importancia para la salud pública, el VIH y el SIDA. Esta capacitación va a estar a cargo del doctor Flavio, quien nos va a compartir su conocimiento para ampliar nuestra comprensión sobre este tema. Y sin más, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor para que dé inicio a la capacitación. Muy buenas tardes con todos. Bueno, prácticamente buenas noches. Sí, como dice Janina, hoy día vamos a tocar el tema de VIH y SIDA. ¿Ya? Por favor, la siguiente lámina. Bien, nos vamos a detener un poquito aquí para ver un poco lo que son las definiciones. Bueno, el SIDA es una enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia humana. De ahí viene el VIH, ¿no? Que lo nombramos. O sea, el VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad que causa y que daña las defensas que tiene nuestro cuerpo contra cualquier tipo de enfermedades. Personas que presentan VIH o que ya presentan la enfermedad como tal, como SIDA, sus defensas están tan bajas que lo que ocurre es que cualquier tipo de enfermedad, sea viral o bacteriana, se maximiza y puede dañar mucho en tanto a la vida de la persona. Puede afectar a cualquier persona que no tome las medidas preventivas, que las vamos a revisar también ahora, adecuadas, y por el momento es incurable, es controlable desde hace ya algunas décadas, pero es incurable hasta el momento, ¿no? Pero como repito, es bastante manejable si se toman las medidas adecuadas. La que sigue, por favor. ¿Qué significa VIH y SIDA? ¿No? VIH, como dijimos hace un momento, es la abreviatura de virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? En inglés, VIH. SIDA significa entonces, en castellano, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aproximadamente por la década de los 80, es donde se empezó a tener la mayor cantidad de casos observados, revisados, y esto no significa que no existiera desde antes, sino que no se había tenido todos los estudios, o los estudios no habían revelado hasta entonces la cantidad de casos que se presentaban por las diferentes causas que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, la S de SIDA es un síndrome, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. La I y la D que vemos ahí es la inmunodeficiencia. ¿Qué cosa es una inmunodeficiencia? Es un debilitamiento de las defensas inmunitarias del organismo. Por eso es que se ve muy expuesto a cualquier enfermedad. Y la A es adquirida, porque aparece en el curso de la vida debido a los contactos y a la falta de prevención en el momento en que ocurren estos contactos. La que sigue, por favor. Entonces ahí vemos una lámina y vemos una representación del VIH, perdón, aquí está. Entonces vemos de un principio años sin medicación para tratar el VIH, el primer tubito, ¿no? Donde el VIH está controlado, pero si pasan más años, como por ejemplo 10 en el último tubito de ensayo, ¿no? Sin medicación, eh, los puntos oscuros que vienen a ser los virus de VIH son tantos que prácticamente desaparecen a los puntos blancos, que son los glóbulos blancos que nos defienden. Entonces ahí ya se tiene a la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La que sigue, por favor. ¿En qué consiste la infección? El VIH ataca el sistema de defensa natural que posee todo organismo, ¿no? Que le permite luchar contra todo tipo de agresiones. Nos referimos desde una gripe común hasta una tuberculosis, hasta una enfermedad bacteriana o una enfermedad viral, en particular contra los gérmenes. Este sistema de defensa se llama sistema inmunitario, ¿no? El VIH infecta a las células llamadas linfocitos T, que es una parte de los glóbulos blancos que nos defienden contra las enfermedades, en particular
los linfocitos T, CD4. No vamos a explicar mucho eso, es básicamente de manejo médico, ¿no? Que son las cuales son las células más importantes del sistema inmunitario, en las cuales se multiplica cuando estamos frente a una enfermedad. Nosotros cuando no tenemos, o las personas que no tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y nos exponemos ante cualquier gripe, si recuerdan, por ejemplo, COVID en su momento, ¿no? O cualquier otra, ¿no? Se multiplican estos linfocitos T y nos defienden. Cuando la persona adquiere el VIH y SIDA, entonces, ¿qué ocurre? De que esto crece enormemente y afecta totalmente, deteriora el cuerpo y puede llevar a la muerte. La que sigue, por favor. Fases de la evolución de la infección. Entonces llamamos a la primera fase a la primoinfección o infección inicial. Corresponde a las primeras semanas que siguen a la infección por VIH. Pasa normalmente inadvertida. O sea, después del contacto, después de haber tenido el contagio, ¿sí? Pasan inadvertidos varias semanas, pueden pasar meses, pero es la primoinfección. Se puede detectar de manera casual en un examen de sangre donde vemos la caída de linfocitos en la fórmula sanguínea al hacer un examen de sangre y vemos que han caído los linfocitos. Entonces eso va a llamar la atención en el médico que está revisando este examen. La fase asintomática no se manifiesta ningún tipo de síntomas ni signos, simplemente, como les digo, se encuentra de manera casual cuando se pide un examen común de sangre para ver conocido como un hemograma, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, y vemos que los glóbulos blancos han decaído tremendamente, ¿ya? Y no hay tampoco ningún tipo de síntoma ni signo, es la fase asintomática. La fase sintomática se caracteriza por la aparición de síntomas como adelgazamiento, aumento del volumen de ganglios. Los ganglios están alrededor del cuello, en las axilas, en las ingles y en varias partes del cuerpo, y estos se agrandan y son dolorosos. Diarreas continuas que llevan a la persona a deshidratarse, fiebre muy alta que no se puede controlar y que persisten. Y la fase ya de la enfermedad propiamente del SIDA, que es la etapa más avanzada, como habíamos visto ese tubito de ensayo lleno de virus oscuros, que es cuando no se controló, no se tomó medicación, y corresponde a la aparición de enfermedades oportunistas y o tumores. Las enfermedades oportunistas se reconocen a aquellas enfermedades que normalmente pueden atacar al cuerpo humano y que se defiende con sus glóbulos blancos cuando no presenta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, no pasa nada, pasa todo el tiempo de la enfermedad viral y la persona se recupera. Pero ante una enfermedad como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, cualquier enfermedad se convierte en enfermedad oportunista y empieza a atacar todo el cuerpo de manera máxima. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra lámina, un poco que nos habla de las etapas del VIH. Habla de la transmisión. El VIH se transmite a través del contacto con fluidos corporales como sangre, semen, fluidos vaginales, leche materna. Lo vamos a ver en otra lámina después, pero aprovechemos esta que está acá. La infección inicial, el virus ingresa al cuerpo y se une a los linfocitos CD4 o células T, que las mencioné hace un momento, que son las que es parte crucial del sistema inmunitario. La fusión y entrada a la célula, el VIH se une a la superficie de las células CD4, linfocito T, se fusiona en su envoltura con la membrana de la célula, de tal forma que va destruyendo la membrana de la célula, ¿no? Y es por eso que ingresan los virus y bacterias de manera fácil como enfermedad oportunista y causa mayor daño como lo que explicamos hace un momento cuando se presenta la enfermedad del SIDA. ¿A qué sigue, por favor?
¿Cómo se detecta el VIH? Se detecta a través de una prueba de laboratorio realizada con una muestra de sangre. Con una simple muestra de sangre podemos ver que al ver un hemograma, y a muchos nos han hecho, y no es a todos, un hemograma, y se divide entre la fase de glóbulos rojos con diferentes tipos de glóbulos rojos y la fase de glóbulos blancos, que son la fase de defensa, la parte de defensa del hemograma, ¿no? Y esta está muy disminuida. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para detectar los anticuerpos. Una vez tenido ya la sospecha a través de un hemograma, se hacen pruebas de sangre para detectar anticuerpos producidos en respuesta a la presencia del virus del organismo. Con eso sí detectamos ya al VIH, son pruebas específicas. Las pruebas que detectan los anticuerpos o proteínas que se producen a la aparición del VIH, ¿no? O el virus de la inmunodeficiencia. Los anticuerpos aparecen en un lapso de 4 a 12 semanas en promedio después de la entrada del virus en el organismo. 4 a 12 semanas, entre un mes y 3 meses de haber tenido el contacto o haber ingresado el virus a nuestro cuerpo, se pueden detectar en el organismo mediante estas pruebas. La que sigue, por favor. ¿Cómo se transmite? Y esto es importante. Ya vimos qué es, qué hace, cómo es que ingresa, qué hace con nuestras células y qué cosa nos daña. Se transmite mediante relaciones sexuales, es una de las formas, ¿no? No protegidas a través del intercambio de semen y secreciones vaginales durante todo tipo de relación sexual con una persona infectada por el VIH, ¿no? Y otra que no la tiene y no utiliza ningún método de barrera. Una sola relación sin preservativo basta para que se transmita la enfermedad. Muchos años, muchas décadas, muchas formas de comunicación a lo largo de todo, a lo largo y ancho de todo el mundo, ha servido para que los porcentajes de VIH-Sida disminuyan y se expliquen las formas como nosotros podemos prevenirlo. Lo vamos a ver al final también. También por contacto sanguíneo, cuando la sangre de un infectado por VIH se pone en contacto con la sangre de otra persona. Por ejemplo, utilizando o partiendo agujas o jeringas. Mucho tiempo, antes de la década de los 80, mucha gente utilizaba agujas para inyectarse diferentes tipos de drogas y utilizaban la misma aguja y no sabían que en ese momento ya se había iniciado una pandemia de VIH en todo el mundo y al usar las agujas de una persona a otra persona está pasando el virus, ¿no? Pero también hay otra forma, que no es el intercambio de agujas, que ahora no se utiliza, no se hace, está totalmente reconocido por todo el mundo que no se hace eso, ¿no? Pero también por transfusiones de sangre sin el debido control. Esto también prácticamente ha disminuido porque los controles en los laboratorios de los hospitales, de las clínicas, de los centros médicos, la sangre que se recibe pasa por un riguroso tamizaje para ver que no contengan virus de la inmunodeficiencia humana. Pero esa es una de las formas. Y también existe la transmisión madre a hijo. Mujeres infectadas pueden transmitir el virus a su hijo durante el embarazo. Es decir, una mujer que ya presenta VIH o está haciendo la enfermedad de SIDA, ¿no? A través de la sangre que transmite a su feto, a su bebé que se está formando, ¿no? O durante el parto o durante la lactancia, puede transmitir el virus de VIH. Para esto también, en las últimas décadas, últimos años, se trabaja muchísimo a este nivel en el binomio madre-hijo, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos evitar usando medidas preventivas, pero estas son las formas de ingreso. No es solo relaciones sexuales, sino son otras formas como lo podemos ver allí. La que sigue, por favor. Prevención para la vida sexual, ¿no? Eh, Manteniendo un compromiso de fidelidad siempre que ninguno de los integrantes de la pareja esté infectado, ¿no? Esto solo se sabe si se hace el análisis. Digamos,
una persona que sabe que tiene, ¿no? Este, y y, digamos, sale del círculo, ¿no? De fidelidad con la persona con la que comparte su vida y va hacia otra persona sin utilizar preservativos, lo contagia o la contagia. ¿Mm? Entonces es una forma rigurosa de mantener la enfermedad en la misma persona y esta puede ser tratada ahora con los antirretrovirales que existen ahora. Tratando otras enfermedades de transmisión sexual y lastimaduras en los genitales, ya que aumenta la probabilidad del contagio del virus. Eso es cierto. Posible que sí utilicen preservativos, pero alrededor de la zona genital tengan daños con piel abierta y pudiera escapar algo de fluido seminal o fluido genital y transmitirse a la otra persona. Por eso que se habla ahí de tratar las enfermedades de transmisión sexual y lastimaduras en los genitales. Más abajo podemos revisar que usando correctamente el preservativo en todo tipo de relación sexual, sea oral, anal o vaginal, es fuerte el tema, pero es importante conocerlo colocado de manera adecuada, verificando la fecha de vencimiento del protector sexual, ¿no? Y la autorización del Ministerio de Salud de la Nación del Perú. Si fuera necesario utilizar solo lubricantes a base de agua, conservarlo en un lugar fresco y no muy apretado porque se deteriora, ¿no? Como en el bolsillo, pantalón, camisetas, de colocar los preservativos en lugares que el calor lo va destruyendo y al utilizarlo se rompe, se hacen micro perforaciones, ya no sirve y por ahí pasa el virus. La que sigue, por favor. Aquí hay una lámina interesante y vemos los métodos, las formas por las que se puede contagiar, que hace un momento las mencioné. Relaciones sexuales sin protección en una persona infectada, la que está al costado, transfusiones de sangre con sangre infectada. Cada vez esto es mucho más pequeño la probabilidad por los tamizajes que he dicho hace un momento. Compartir agujas, jeringas u otros objetos punzantes o cortantes infectados. Bueno, puede ser que no estén compartiendo una aguja, pero puede ser que una persona haya atacado a otra persona ahora que hay tanta delincuencia con un cuchillo y haya de repente cortado a una persona al momento de atacarla, ha hecho sangrar y justo esa persona puede ser que tenga VIH y luego corta con el mismo cuchillo a otra persona y abre e ingresa el mismo cuchillo a otra persona que está sana, lo contagia. Y la transmisión madre-hijo durante el embarazo, parto o lactancia, que ya lo expliqué hace un momento. Ya te sigue, por favor. Prevención para la vía sanguínea. Exigir que estén efectivamente controlados la sangre o los órganos en caso de ser operados o recibir una transfusión o trasplante. Ojo, los trasplantes también. Si el trasplante de una persona que tiene VIH a una persona que está sana, pues lo va a contagiar. Tampoco ocurre eso prácticamente porque se hace una revisión completa del tejido que se va a utilizar. El instrumental que se use debe ser descartado o estar totalmente esterilizado. Normalmente se descartan los elementos como jeringas, unidades de descarte biológico, ¿no? Para que no pueda ser motivo de daño a otra persona. Con el tema de la transfusión hay que reconocer que hasta hace un par de décadas atrás existían todavía personas que estaban circundando, perdón, los hospitales o los centros de transfusión de sangre y vendían su sangre. Eso era muy común allá por la década de los 70, incluso 80, ¿no? Estábamos hablando de más tiempo, ¿no? 30, 40 años, ¿no? Este, y al vender la sangre, y en ese entonces no se tomaban todos las precauciones que se hacen ahora podían infectar ahora. Bueno, está prohibido vender sangre ahora y toda sangre donada, ¿no? En los hospitales, como digo, pasa por revisiones muy exhaustivas.
utilizar jeringas nuevas sin uso, en buen estado, no compartirlas con nadie, y en caso de consumir drogas por vía endovenosa, que se puede dar el caso, pero independientemente del tema de drogadicción, tomar en cuenta que no puede compartir jeringas en ningún caso. Y eso no valida el uso de drogas en el cuerpo. ¿Mm? En drogas no autorizadas, ¿no? Eh, que existen muchas que se utilizan con jeringa. No compartir máquinas de afeitar, alicates, cepillos de dientes, ni instrumentos punzantes o cortantes en general. Cepillos de dientes les parecerá extraño, pero hay veces que se utiliza o por error se puede utilizar el cepillo de dientes de otra persona que pudiera estar infectada. Cuando uno se cepilla los dientes, se hace microtraumatismos en las encías. Entonces abre, sangra y en el cepillo de diente hay parte de la secreción de la otra persona y por ahí ingresa la enfermedad. La que sigue, por favor. Y en el binomio madre-hijo, ¿no? En la prevención, realizar el análisis para detectar el VIH en caso de embarazo al comienzo y al final del mismo. Se hace el chequeo de las personas y del bebé todo el tiempo, ¿no? Es más, si se tiene la sospecha. Si la mujer que estuviera infectada tiene derecho a recibir tratamiento médico durante el embarazo, durante el parto y la etapa posterior. Esto reduce significativamente el riesgo de transmisión al virus al bebé. Esto ha avanzado muchísimo. Ya estamos en el año 2025 prácticamente, habiendo aparecido esta enfermedad antes de los inicios de la década de los 80 y se magnificó entre los 80 y los 90. Ha pasado mucho tiempo y por eso los manejos de prevención son máximos. Las madres seropositivas, es decir, las que tienen el virus de VIH, no deben amamantar a sus bebés porque el VIH se transmite a través de la leche materna. La que sigue, por favor. ¿Cómo no se transmite el VIH? Y eso es, por mucho tiempo hubo mitos. Bueno, no se transmite por caricias, ni besos, ni abrazos. Yo recuerdo que muchos años atrás, cuando yo todavía estaba estudiando o estaba haciendo mi internado en el hospital, yo lo hice en el hospital del Callao, en el hospital Carrión. En ese entonces, y por la falta de conocimiento aún, recién los conocimientos eran básicos del manejo del VIH, se apartaba totalmente al paciente que estaba siendo tratado por otra cosa, pero se encontraba que tenía VIH y casi nadie lo quería tocar. Y en estos momentos hasta a veces los dejaban sin nadie que quería darle tratamiento a ese paciente, no se les tocaba. Pero eso era un error, porque por tocarlo uno no se contagia. Ya hemos dicho cómo. La utilización de vajilla o cubiertos que han sido usados por una persona seropositiva tampoco es forma de contagiarse. La alimentación, lo que come uno y come el otro, tampoco. No hemos dicho que es por la saliva que se transmite. Los apretones de mano, intercambiar ropa con una persona infectada, tampoco por compartir el lugar de trabajo o el salón de clase o dormir en la misma cama o utilizar el mismo baño o pileta. O los insectos, por ahí había la idea, ¿no? Un zancudo pica a una persona, luego con VIH pica a otra persona. Como un vector le está pasando a la persona infectada a la persona sana. No, porque al pasar a través de un vector como un zancudo o cualquier mosquito dentro del animal, no es que haga la reproducción del VIH, no lo va a contagiar. El sudor, las lágrimas de quienes padecen esta infección tampoco es forma de contagio. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos una lámina que dice cómo hablar, informar y comunicar sobre VIH. Es importante. Uso incorrecto, ¿no?
virus del SIDA. No hemos dicho así. La enfermedad se llama SIDA a través del virus del inmuno, este, del VIH, ¿no? Pero mientras está como virus detectado, es manejado de una manera en que se puede evitar que llegue a la enfermedad. Recordemos a una persona que es muy conocida en televisión, ¿no? Que tiene un programa cómico, musical, conocidísima, incluso no es temor decir su nombre, la Chabuca tiene mucho tiempo con la enfermedad y lo ha manejado muy bien. No con la enfermedad, sino con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que no ha llegado a ser enfermedad porque lo han manejado muy bien durante muchas décadas con los antirretrovirales que toman, ¿no? Y llevar una vida correcta, ¿no? El SIDA es un síndrome clínico. Es incorrecto referirse al virus como virus del SIDA. El uso correcto es el VIH. Entonces, una de las cosas que se trabaja, más allá del tema médico, más allá del tema científico, más allá del tema cómo yo evito, es evitar la estigmatización, es decir, eh, ponerle el rótulo a una persona que ni siquiera uno puede saber si es o no portadora del VIH por tener tal o cual tipo de comportamiento, ¿no? De ponerle el rótulo. Eso sí ocurría muchos años atrás. No ocurre ya mucho, felizmente, ahora porque hay mucha información. La que sigue, por favor. Y muchas gracias. Es la información que quería transmitirles el día de hoy. Y si es que tienen alguna pregunta, con mucho gusto. La idea de esta presentación era la de transmitir información que sea fácil de entender, fácil de poderlo comunicar, fácil de poderla transferir a otra persona y tener la información correcta en algún momento. Podríamos haber pensado diferente, pero esta es una forma un poco bastante organizada de decir lo que es el VIH y en lo que se puede convertir y en lo que no se puede convertir si actuamos bien. Ok, creo que eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por la capacitación. Estuvo interesante. Chicos, ¿alguna duda que tengan? Si quieren comentarla, por favor. Aquí estamos. Si no, siempre va a estar ahí a la mano el PPT, ¿no? Y si tienen consulta, también me la pueden mandar por escrito, con todo gusto la respondo. Sí, como comentó el doctor, se va a compartir su diapositiva y cualquier consulta pueden hacerla, ¿no? Con el doctor. Y chicos, por favor, se les va a estar compartiendo el registro de asistencia por el Teams. No olviden de registrarse, porfa. Muchísimas gracias, Janine, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan una muy bonita Navidad. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Felices fiestas. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego.